Hola clase, bienvenidos. Este sería el vídeo explicativo correspondiente a la segunda semana de esta unidad, de la época de entreguerras. Vamos a dedicarnos concretamente a este apartado, los años de prosperidad, los conocidos en Estados Unidos como los felices años 20, aunque también veremos que esos felices años 20 se podría hablar nada más que en Estados Unidos, puesto que en Europa no se vive tal crecimiento económico. Bien, vamos a comenzar. Ya saben, corresponde en nuestros apuntes a lo que tienen en esta página web, pues al 2.2, los años de prosperidad, y al 3.1 también, donde vemos esos últimos años de la década de 1920, en la que está ya la crisis bursátil, la crisis de la bolsa y posteriormente la Gran Depresión que trajo emparejada, pero eso lo veremos con posterioridad. Vamos a hablar de Estados Unidos, los felices años 20. Aquí ven ustedes a la derecha como les resumo bastante una línea, un panorama general de la situación. Hay una base de un crecimiento económico importante, veremos cuáles son, pero también veremos que es un crecimiento desequilibrado. Veremos en qué consiste ese crecimiento desequilibrado, lo que lleva a que los capitales, el dinero, al final se termine llevando a la especulación bursátil, la especulación en bolsa, que rinde más en estos años y terminará provocando también el crack. Veámoslo. La base del crecimiento económico, que corresponde al que corresponde el primer párrafo de este 2.2, lo tienen aquí. En este primer párrafo habla precisamente de eso, de que este crecimiento económico, estos felices años 20, se limitó a Estados Unidos y que las características pues fueron, como pueden ver, cita aquí, las industrias, el gran desarrollo de las industrias novedosas de la segunda revolución industrial. ¿Cuáles fueron estas? Pues el automóvil, la industria eléctrica, la industria química, la industria aeronáutica, etc. La industria del automóvil, bueno, sabemos lo que es la química, puede hacer referencia, por ejemplo, al refinado del petróleo, la producción de neumáticos, de abonos, de productos farmacéuticos, etc. Hay también unas nuevas fuentes de energía, como pueden ver, que también el desarrollo de esas nuevas fuentes de energía también provoca el petróleo y la electricidad, pues provoca una intensificación de la producción, favorecen el producir más y eso también lo favorece, por ejemplo, las nuevas formas de organización del trabajo, concretamente el taylorismo y el fordismo, es decir, el trabajo en cadena aplicado a procesos industriales. Y por último, pues la concentración empresarial, es decir, las empresas se concentran en grandes grupos empresariales, ya lo vimos en un tema anterior, los cárteles, los trusts, los holdings, etcétera, que permite hacer enormes inversiones, pero también provocan un control del mercado por esas grandes empresas. ¿Qué otros aspectos encontramos? Por ejemplo, pues el consumo de masas, la venta de plazo, etc. Estas serán las bases del crecimiento económico. Estos serán los aspectos que alcanzan un mayor desarrollo en estos años 20. Aquí lo podemos ver en forma de esquema. Como ven ustedes, viene a repetir lo mismo que está en el párrafo de los apuntes, aunque de forma gráfica y que la podamos entender mejor. Las nuevas industrias, el automóvil, la nueva fuente de energía, los nuevos procesos o formas de trabajo, de métodos de trabajo, el fordismo y taylorismo, pues lo pueden ver ilustrado aquí, en el que vemos cómo hay una cadena de producción de coches,
o también de una lavandería, o incluso cómo aparece eso reflejado también en películas como esta de Chaplin, Los tiempos modernos. También vemos cómo el desarrollo de la publicidad, la compra a plazos, etcétera, provoca el consumo de masas. La propaganda de esta nueva forma de producir y de comprar, pues será fundamentalmente la publicidad. Y es que es precisamente en estos años cuando empieza a desarrollarse. Por último, la concentración empresarial que hemos comentado, de estos grandes grupos, pues aquí tienen un recordatorio de lo que era un cártel, lo que era un trust. Hemos introducido otro aquí, como por ejemplo la del monopolio. Como decíamos, hemos visto las bases del crecimiento económico, pero hay peros, que es un crecimiento desequilibrado. Eso era a lo que se refiere el párrafo 3 y A6 de ese apartado 2.2. Lo vemos aquí. Habla precisamente de cómo determinados sectores, como el sector agrícola o el sector industrial tradicional, no es tan nuevo que hemos comentado, sino el tradicional, el siderúrgico, el textil, etcétera, pues no están en las mismas condiciones, están en una crisis importante. Ahora veremos más detenidamente qué consistirá. También hace mención a que una vez que crecen los beneficios empresariales y los salarios no van acompañando ese crecimiento y por tanto cada vez la capacidad de consumo de la mayor parte de la población va bajando, con lo cual ese consumo de masas, aunque se inicia, poco a poco empieza a frenarse. Y como se producía mucho, como los nuevos sistemas permitían una producción enorme, ¿qué va a pasar con todo eso que se fabrica? Pues que se empieza a almacenar, se convierten en stock que no se terminan de vender y se van acumulando. Por eso la crisis que va a estallar en breve, pues también se le dirá que es una crisis de superproducción, porque producen más, se produjo muchísimo más de lo que en realidad el mercado podía absorber. También habría que añadir, como pueden ver, citamos aquí en los apuntes, algunos otros conceptos como que van a traer la crisis, como la inestabilidad del sistema monetario internacional. Ya vimos en el apartado anterior como había intentos por volver al patrón oro o su sustituto, el patrón cambio oro, que no logró estabilizar los mercados y se produjo una cierta inestabilidad de los mercados a nivel internacional. A eso se le unió también pues, un descenso de inversión en el capital, el desarrollo también de políticas proteccionistas. Recuerden que aislaban a los países unos de a otros, etc. Aquí lo pueden ver de forma esquemática. Aquí no vamos a concretar, sino lo concretamos aquí, verán ustedes que como los sectores que están en crisis y que se suele destacar más habitualmente ser los pero, ¿verdad? Los pero a este desarrollo económico vendrá precisamente por la situación del campo, los campesinos, por la industria, por el sector rural, el sector primario. Puesto que durante la Primera Guerra Mundial se había asistido a una gran demanda de productos agrícolas. Eso hizo que los distintos campesinos pues pidieran sobre todo préstamos para aumentar su producción y su productividad. Esos préstamos que aún debían cuando termina la Primera Guerra Mundial, pues resulta que al disminuir la demanda comienzan a acumularse stock agrarios, puesto que ya se habían mecanizado, se habían modernizado y producían muchísimo, habían aumentado su productividad. Y si hay muchos stocks, hay mucha oferta, pero ya la demanda
ha caído, pues ¿qué va a pasar? Pues aquí lo pueden ver perfectamente que los precios de los productos agrarios van a caer en picado. Y eso significa que los campesinos, pues obviamente van a tener poca capacidad para consumir, van a perder dinero y se van a ver en una situación difícil, porque además recuerden que deben los préstamos. Recuerden que deben los préstamos todavía que han utilizado para modernizar sus explotaciones. El segundo de los sectores que hemos dicho o hemos destacado sobre todo que no está viviendo este boom sería la industria, sobre todo la industria tradicional. Aunque la industria moderna, después de este gran desarrollo que estamos comentando, también se van a encontrar con este problema que hemos comentado de superproducción. Se van a producir más stock, más productos de los necesarios, de los que el mercado puede absorber, y se producen por tanto quiebras y el consiguiente paro. Todo esto que estamos comentando, estos peros al crecimiento económico de los años 20, sobre todo en la parte final, a partir de 1927, va a provocar que los capitales, es decir, el dinero, en vez de reinvertirse en industria, va a buscar nuevas oportunidades de negocio. Y la oportunidad de negocio que van a encontrar más apetecible es precisamente la bolsa. Esos capitales, esos beneficios empresariales que ya pues se duda en invertirlo en la industria y demás, porque estamos viendo que hay algunos problemas de superproducción, etcétera, pues comienzan a derivarse hacia la bolsa, hacia la especulación. Comprar acciones esperando que con el tiempo suban y conseguir un beneficio por ello, pero sin producir realmente, sin una riqueza real, simplemente intentando que con el tiempo se revalorizara esas acciones, esos valores que compran, lo que va a provocar que termine, como veremos ahora posteriormente, por colapsar ese sistema. Bien, si volvemos atrás, hemos visto la segunda, también el segundo, de que se trataba de un crecimiento desequilibrado, y efectivamente este párrafo 1 del apartado 3.1 nos habla precisamente de este último proceso que le he comentado, de cómo los capitales se van derivando precisamente a la inversión en bolsa, puesto que generaba unas ganancias rápidas, mayores y rápidas que invertir en otras actividades como la agricultura o la industria, como estamos viendo. Esto a su vez provocó que se especializaran muchos bancos a prestar dinero simplemente para los inversores de bolsa, y generó una fuerte especulación. Es decir, como hemos dicho, no hay una correspondencia entre el crecimiento económico real y el crecimiento que se estaba viviendo en la bolsa. No se correspondía con la realidad. Por eso hablamos de que empleamos esa expresión de burbuja especulativa, como tienen aquí. Bien, si continuamos, pues bien, aquí lo pueden ver también en forma de esquema, este primer párrafo al que estamos comentando del apartado 3.1 del hundimiento de la economía norteamericana. Vemos que precisamente destacamos que las causas del crack en la bolsa son precisamente, como hemos comentado, la crisis en los sectores industriales tradicionales y en la agricultura, como hemos comentado, y también ese desvío de los capitales, desde la economía real
pues precisamente a la especulación en bolsa, ya que además esta disminución del consumo por la posibilidad de compra, y ya que los salarios no crecían al mismo ritmo que los beneficios empresariales, pues terminan también afectando al consumo. Por último, destaca aquí el esquema también una crisis en el sector de la construcción. No obstante, como están viendo, pese a estos problemas, la bolsa de Nueva York siguió subiendo hasta 1929. Algunos autores pues, hablan precisamente de que en 1927 ya debería considerarse la fecha de inicio de la crisis, pero puesto que siguió esos capitales destinándose a otros negocios, en este caso la bolsa y la adquisición de valores, pues no será hasta el colapso de esta cuando verdaderamente estalle el problema. Hay, por tanto, un estancamiento de la vida de la economía real y un crecimiento desmesurado, enorme, de las acciones que no correspondían al valor real que tenían esas acciones. Se provoca, por tanto, una burbuja especulativa y que lleva a muchas personas, precisamente, aunque no tuvieran ese dinero, a apuntarse al carro de este negocio. Y al no tener dinero, ¿a qué recurrían? Pues fundamentalmente a crédito, a préstamos. Como veremos, será un problema añadido cuando el sistema colapse. Y a ese colapsamiento le llamamos el crack de 1929, puesto que se rompió, ¿no? Se rompe el sistema, y una onomatopeya crack que hace referencia a algo que se rompe. Precisamente esto ya es el párrafo 2 de este apartado 3.1, a eso se refiere este párrafo. Habla precisamente de esos momentos, concretamente en octubre de 1929 y especialmente el 24 de octubre de 1929, que fue un jueves y por lo que se conoce como el jueves negro. Momento en el que, aunque anteriormente ya habían empezado a caer algunas de las acciones y se tomaron algunas medidas y se empezó a dar menos préstamos, etcétera, y se fueron retirando algunos inversores, la verdad es que continuó todavía hasta esta época, hasta octubre, hasta este mes, momento en el que ya los que habían comprado a crédito, mediante préstamos, pues ya se vieron en la necesidad de vender, puesto que antes de que perdieran todo y no pudieran devolver los préstamos. Pero claro, ante tal avalancha de acciones que se trataron de vender, precisamente 13 millones de acciones en este día, pues sin que nadie quisiera comprarlas, pues el pánico se extendió, las ventas, los valores, el valor de esas acciones cayeron en picado, con lo cual se colapsó el sistema del mercado de la bolsa y continuó bajando esos valores incluso en los días posteriores. Con lo cual, como consecuencia inmediata, comprenderán ustedes que les pongo aquí que será precisamente la ruina de millones de grandes y pequeños inversores que llevaban años enriqueciéndose, pero que ahora veían disminuido el valor de sus acciones. De hecho, era tal negocio que ni siquiera lo habían vendido. Muchos de ellos, aunque hubieran probado, no lo vendían, porque como siempre seguía creciendo, ¿para qué vender y conseguir dividendos si después lo iban a volver a invertir? Pues simplemente lo habían dejado ahí hasta el momento en el que ya no subió más, sino que bajó y perdieron todo su dinero. Además, eso, como la mayoría estamos comentando, procedían de préstamos, provocó una enorme crisis bancaria, ¿verdad? Puesto que si esas personas ya no podían devolver los préstamos que habían tenido, que habían pedido a los bancos para comprar acciones, pues los bancos ya tampoco disponían de ese dinero que sus depositantes le habían dejado. Por tanto, muchos de esos bancos, no solo las personas, sino que muchos de esos bancos también quebraron
y con ello, pues muchas personas que aunque no habían invertido en bolsa, habían depositado su dinero en esos bancos. También provocó, obviamente, una crisis industrial, ya que al parar la demanda y las inversiones, puesto que no había dinero para invertir ni demanda de sus productos porque cayó el consumo en picado, pues esa crisis industrial también se presentó con toda su dureza. Crisis industrial que supuso el cierre de muchas empresas y fábricas y con ello el despido de sus trabajadores y por tanto de un enorme aumento del paro. Por ejemplo, en Estados Unidos pueden ver aquí se llega al 25% de la población en 1932. Eso significaba que una de cada 4 personas estaba en el paro en 1932 en Estados Unidos. Además, como en Estados Unidos no existía un sistema de ayuda a los parados, subvenciones de desempleo ni nada, pues simplemente los trabajadores cayeron en la miseria y muchos quedaron sin hogar, sin tener dinero para comer, etc. Por eso ya le hablé de cómo en Central Park, por ejemplo, en Nueva York, pues en estos momentos, en la época de la Gran Depresión, pues se llenará de chabolas, de personas viviendo allí en la calle ante la falta de medios. También agravará la crisis agraria que hemos comentado, puesto que aún se hunden más todavía los precios y la capacidad para comprar de los campesinos y por tanto llevarán también la miseria al mundo rural. Se multiplicarán las expropiaciones de granja, es decir, los bancos se quedarán con la granja, 1,5 millones incluso de personas pues tuvieron que abandonar sus hogares y su medio tradicional de vida al quedarse sin esas granjas y sin sus propiedades. Pero claro, y estas son las consecuencias, algunas de sus consecuencias más inmediatas, lo he comentado, pero las consecuencias desgraciadamente continuarán todavía o se acentuarán esta crisis con la conocida como la Gran Depresión. Pero eso ya será el siguiente punto que veremos en la próxima semana. Muy bien, chicos. No obstante, antes de ir, querría señalar que en el párrafo 2 del apartado 2.2 hace mención precisamente, nos hemos centrado en el caso de Estados Unidos, pero también sería conveniente, aunque sea con una pequeña línea, hacer referencia al caso de Europa, que también se recupera en estos años, a partir de 1924, después del Plan Dow, ya lo comentamos, pero que dejó de ser el centro de la economía mundial y además el crecimiento fue muchísimo menor que en Estados Unidos, obviamente. Y sobre todo concentrado en algunos países como Francia y Alemania, que muy dependientes, como tenían gran necesidad de reconstrucción y eran muy dependientes del dinero americano, pues mientras llegó ese dinero, pues asistieron a un momento de apogeo económico y de crecimiento. No comparable, por ejemplo, no es el caso del Reino Unido, que ya comentamos que estaba obsesionado por conseguir una moneda fuerte, una libra fuerte, que recuperara la equiparación con el valor, con el patrón oro de antes de la guerra y por tanto eso significaba unos intereses muy altos a los créditos, etcétera, un interés al dinero muy, muy alto que en realidad paralizaba la economía. Había poco dinero disponible para emprender, para crear empresas, etc. Y por tanto vivió un cierto estancamiento, con un paro muy importante durante esta época. Aquí lo pueden ver ya más detenidamente. Muy bien, como decíamos, ya volveremos la semana que viene. No obstante, ya saben que si tienen cualquier duda, pues contacten conmigo e intentaré ayudarles en lo posible. Muchas gracias.